Hoy en día las Fuerzas Armadas, y veo mucha gente que insta a las fuerzas políticas del país a trabajar en reformas legales para que se incorpore a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Pero hoy en día, con el marco legal vigente, las Fuerzas Armadas tienen competencia para control de armas. Ese control de armas necesita dar un giro, convertirse en mucho más estratégico. Muchos sabemos por dónde están entrando las armas, principalmente por los puertos. Eso se debe controlar con urgencia en la fuente. Esto no es solo de hacer operativos y poner carros militares en las calles, sino de con inteligencia atacar la fuente de abastecimiento, porque una de las cosas que ha cambiado es el nivel de equipamiento de los delincuentes, que hoy en día en muchos casos los pone en situación de superioridad por encima de la fuerza pública. Eso respecto, uno, a las Fuerzas Armadas, y dos, en el mismo tema, uno de los grandes problemas de seguridad que tenemos está en las zonas de playa y bahía, las zonas costeras. Usted se refirió a uno de los tantos incidentes. ¿Por qué? Porque son las zonas en donde más se lleva a cabo la actividad del narcotráfico en el Ecuador. La Marina tiene la competencia en la actualidad de actuar en calidad de fuerza pública, tipo policial, en espacios acuáticos. Hay que equipar y liderar a la Marina en esa misión con objetivos más concretos para evitar eventos como el de Puerto de Esmeraldas, el de la playita del Guasmo y uno similar recientemente también en el sur de Guayaquil, no recuerdo la localidad con exactitud. Pero si la Marina tuviese la capacidad de respuesta con lanchas rápidas, entrenamiento adecuado y equipamiento propicio, podrían haber evitado o cuando menos aprendido a los responsables de esos incidentes. No va a haber control en las calles sin control en las cárceles. Desde el 2020, si no me equivoco, justo antes de la pandemia, se había aprobado un proyecto con el BID de entre 40 y 50 millones de dólares para intervenir en el sistema penitenciario. Evidentemente las circunstancias de la pandemia postergaron ese esfuerzo y las consecuencias en gran parte tienen que ver con que no se alcanzó a hacer. Pero perdón que le interrumpa, ese crédito, me dice, fue aprobado, no fue desembolsado. No se ejecutó, Fabricio. Pero sí hubo la plata, había la plata. Se aprobó el proyecto y había que ejecutarlo. ¿Y qué pasó? Vino la pandemia y evidentemente esas cosas no se pudieron llevar a cabo. Pero ese crédito seguía vigente hasta cuando yo recuerdo, al menos hasta el cambio de gobierno. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que la pandemia, usted nota, es cierto, la pandemia provocó un montón de cosas, pero la pandemia no es que frenó la crisis en las cárceles. De hecho, la primera emergencia fue en 2019. Febrero del 2021 fue la primera masacre carcelaria. No, pero ya tuvimos en 2019 la primera declaratoria de emergencia todavía antes de la pandemia, correcto, en el gobierno del presidente Moreno. Ahí en esa declaratoria de emergencia se consiguen los fondos del BID, se hace esa gestión para ejecutarlo, ¿ya? Y eso queda postergado, ¿ok? Ahí está la plata, que creo que no es suficiente, pero era un inicio, Fabricio, 50 millones de dólares o 40, no recuerdo la cifra exacta, ¿ya? Como no era tema de mi competencia, pero siempre trataba de informarme y de estar tratando de apoyar esas iniciativas. Entonces creo que eso debe de rescatarse y debe de hacerse una intervención inmediata. Esto no es solo de poner 20 presos más peligrosos en una cárcel que además tampoco han podido controlar, sino de intervenir, sobre todo con tecnología, para evitar la discrecionalidad de las personas a cargo de la seguridad de las cárceles, el control y la seguridad de los recintos penitenciarios del país. Sin control en las cárceles no va a haber seguridad en las calles, eso téngalo por sentado. Mucha gente